la profesión que ejerce y sus características. ¿Cuántas especialidades de psicología existen? Pues existen varias. Podemos hablar, por ejemplo, de la corriente social, de la corriente, de la especialidad en el área social, en el área familiar, en el área industrial, el área educativa, ¿sí? Y el área de la sexualidad, fundamentalmente. Y de todas esas, ¿cuál fue la especialidad que usted practicó? Bueno, yo me enfoqué hacia la psicología educativa y hacia la psicología familiar. Sí, sin embargo, hoy día estoy combinando la psicología con la medicina holístico-cuántica. ¿Por qué? Porque la medicina holística concibe al ser humano no solamente desde su ámbito biológico, porque también somos emociones, sentimientos, pensamientos. Son energías que circulan por nuestro organismo y que determinan nuestros estados de salud, para bien, para mal. ¿Cuáles son las bases principales de la psicología? Bueno, las bases de la psicología dependen fundamentalmente del enfoque que se tenga. Puede ser un enfoque psicoanalítico, puede ser un enfoque gestáltico, un enfoque conductista o algún otro enfoque en particular. Si nos vamos, por ejemplo, al enfoque conductista, pues ellos determinan que la conducta del individuo puede ser programada. Skinner decía, denme a un niño de 3 años y yo podré hacer de ese niño lo que ustedes quieran que haga. A toda acción hay una reacción, decía él. El psicoanálisis es otra cuestión muy diferente. El psicoanálisis considera que el ser humano es un ente sexual y que por tal motivo sus respuestas dependen fundamentalmente de sus intereses y determinaciones sexuales. De ahí que consideran que todo ser humano desde ese ámbito puede moverse y determinar sus acciones a partir de su sexualidad, desde un niño hasta un adulto. Hay otros enfoques, por ejemplo, está el enfoque gestáltico. El enfoque gestáltico concibe que la realidad es un todo, es una totalidad. En esa totalidad no podemos separarlas como si fueran ladrillos de una pared. Todo está interactuando constantemente. En ese sentido, el ser humano es un ente íntegro, total. No se pueden ver de una manera aislada sus particularidades, porque todo interactúa entre sí. La corriente genética, por su parte, coincide un poco más con la corriente gestáltica. Ellos conciben que para poder explicar al ser humano hay que hacerlo desde un ámbito ontofilogenético, es ontológicamente y filogenéticamente. Esto significa que hay que ver al ser humano como especie y como individuo. Primero, para explicar al hombre en función de su especie, en función de su devenir histórico-social. Y como ente social, ¿sí?, a partir de sí mismo. ¿Qué elementos influyen en el comportamiento y personalidad de una persona? ¿Qué elementos? Pues fundamentalmente su forma de pensar, de sentir y de actuar. Obviamente que el medio en el que se desenvuelve influye considerablemente para que él estructure sus propios pensamientos, ¿sí?, y determine sus propios actos. Sin embargo, somos entes autónomos, capaces de rebelarnos a cualquier incidencia.
hacia nuestra forma de pensar y de sentir. ¿Sí? En ese sentido, nosotros mismos podemos determinar estructuras de pensamiento propias y autónomas. Y por último, ¿cómo identifica que una persona tiene algún problema psicológico? Bueno, de entrada, su forma de mirar es determinante. Los ojos son muy chismosos. Sí. Y nos hablan de los estados de ánimo, nos pueden hablar de sentimientos, de resentimientos, ¿sí? De cómo se encuentra la persona en ese momento. A veces, simplemente con mirar sus ojos, yo le empiezo a interpretar lo que trae, y dice, ¿y cómo sabe? Bueno, la experiencia nos ha dado muchos elementos, ¿sí? Nos permite hacer algunas interpretaciones. Claro, eso no es lo determinante. Lo más determinante es cuando la persona empieza a abrir su corazón. ¿Sí? Porque aquí, o el paciente abre su corazón, o más tarde o más temprano, un cirujano cardiovascular le desarrolla. ¿Qué es lo más importante al momento de tratar a un paciente? El mismo paciente, el interés que él tiene por salir adelante, por alcanzar la salud, por restablecerse y recuperarse a sí mismo. ¿Qué es lo que más le interesó de la psicología? Pues fundamentalmente esa determinación que a partir de nuestras formas de pensar, de sentir y de actuar, establecemos condiciones de salud. Por eso aquí, antes de iniciar un tratamiento con cualquier paciente, le pedimos que ponga atención en estas palabras. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros actos y nuestras palabras de cada día y de cada momento son las maneras de nuestro ser. Tanto con nuestros ojos son los vitrales por donde lucimos la magnificencia o la miseria de nuestra propia obra, de la cual somos los únicos autores y por tanto los únicos responsables. No podemos responsabilizar a nadie. Cualquiera puede sugerirnos que hagamos tal o cual cosa, o puede tratar de hacer algo para que nosotros nos denigremos, pero finalmente la decisión es nuestra. ¿Sí? Nosotros creamos lo que somos y somos lo que creemos. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Los resultados. Cuando yo puedo ver los resultados en mis pacientes, puedo decir, vale la pena. Pues yo creo que todos hemos tenido alguna mala experiencia en nuestra vida, pero yo creo que esas malas experiencias tenemos que darle un enfoque de experiencia. De suyo aprendemos a través de las caídas. Todos los seres humanos, cuando aprendimos a caminar, nos caímos infinidad de veces, ¿verdad? Pero fue gracias a esas caídas que aprendimos a levantarnos y a erguirnos y a seguir adelante. Entonces, toda mala experiencia, ¿sí?, no es más que un accidente de la vida. Esos accidentes de la vida nos llevan a formas de aprender, de madurar y de ser mejores, de superarnos. Son los retos de la vida. ¿Algún consejo que nos quiera dar a todos los alumnos de nuestra escuela para elegir nuestra carrera? Bueno, principalmente traten de ser ustedes mismos. Y recuerden que traten de realizarse, ¿sí? No es porque a fulanito o a sutanito le va bien en su profesión, que si yo elijo esa profesión me va a ir igual, ¿no? Es el sentirnos realizarnos a través de esa actividad, ¿sí? Hay que disfrutar lo que hacemos, porque entonces nuestro quehacer profesional se vuelve un privilegio y ese privilegio nos permite poder vivir de él, disfrutando justamente de lo que hacemos. Bueno, eso es todo. Gracias por contestarnos y por abrir este espacio. Gracias.